Hola amigos, mi nombre es Leticia. Hoy día quiero compartirle un poquito acerca de la palabra, una porción de la palabra, ¿cierto? Que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el verso 14, habla de la parábola de los talentos. Dijo el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien es cierto, para cualquiera esta palabra es dura y tal vez muchos no entiendan de qué se trata. Pero cuando Dios habla de que Él te dio talentos, te dotó de dones, ¿cierto? Sin duda es para que los pongas en práctica, para que los uses de la mejor manera. Y en esta parábola Dios habla de sus hijos, de sus discípulos, habla de los talentos que nos dio a nosotros como hijos, de cómo aprovechar bien el tiempo, de cómo poner en práctica esos talentos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hay una de las misiones que el Señor nos entrega, ¿cierto? Y Él nos dice: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Si tú fuiste alcanzado, ¿cierto?, por Cristo, por medio de aquel que te predicó, por medio de aquel que se acercó a ti y te habló de Cristo, por medio de aquel que tuvo la paciencia y el amor para enseñarte, instruirte en el camino de Dios, ¿cierto? Cuando tú ya adquieres el conocimiento, cuando tú ya estás, ¿cierto?, caminando con Cristo, y te das cuenta que hay gente que necesita de Cristo, hay gente que de repente está cerca de ti, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, que de repente están pasando por necesidad, de repente están afligidos, están pasando pruebas, y tú conoces a aquel que te sana, que te libera, que te restaura, aquel que es, como dice su palabra, el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo.
y no eres capaz de compartir la palabra, o no eres capaz de dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza a aquellos que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo, es ahí donde tú estás escondiendo tu talento. Uno de los talentos que Dios nos dio es el conocimiento. Una vez que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, ya tenemos el primer talento, que es el conocimiento. Poner en práctica, ¿cierto? Ese talento es compartirlo. Compartir la palabra de Dios sin vergüenza. Compartirla con fe, compartirla con convicción. Si la persona lo quiere tomar, maravilloso. Si no lo toma, no importa. Tú pusiste en práctica tu talento. Si no rindió fruto, no importa. No importa, porque finalmente, ¿cierto? Tú hiciste lo que debías hacer. Si la persona no lo tomó, si la persona, si no era, su corazón no era buena tierra, ¿cierto? Si la semilla no cayó en buena tierra, no importa. Pero tú estás tranquilo porque tú hablaste la verdad. Tú le diste la opción de tomar el camino correcto, o tú le diste la opción, ¿cierto?, de que recurra a quien verdaderamente esa persona debe recurrir, que es a Jesús, al dador de la vida, dice su palabra, al que es el camino, al que es la verdad, al que es la vida, al que te sana cuando estás enfermo, al que te libra de la muerte, al que te trae de muerte a vida, como dice su palabra, ¿cierto? Al que cuando estás en problemas, o cuando estás muriendo por dentro, ¿cierto? Cuando la depresión ya te tiene completamente colapsada, cuando ya no te da respiro, o cuando estás pasando por un problema de adicción y ya no tiene, ya la adicción te nubló la razón, ya no encuentras salida. Entonces es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, por amor, dice su palabra, por amor a Cristo, a quien nos amó primero, al que dio su vida por nosotros, al que pagó el precio, no tan solo por mí, sino que pagó el precio por todo, dice, para que todo aquel que en mí crea, dice el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros llevamos la vida eterna con nosotros aquí dentro, pero tenemos que compartir ese regalo de salvación, ese regalo de vida eterna. A eso se refiere. Y Dios nos dotó de ciertos talentos. A todos nos dio un talento, o más de uno. Aquí dice que a uno le repartió 5, a otro le repartió 2 y a otro le repartió 1, conforme a la medida que Dios mismo nos da. Entonces, si Dios me da un talento, yo debo multiplicar ese talento. Yo no me puedo quedar con ese regalo, yo lo tengo que compartir. Entonces, cuando ya lo comparto, yo ya lo estoy multiplicando. Si Dios me da 2 talentos, entonces corresponde que lo multiplique al doble, o si me da 5, pero no te quedes con lo que Dios te da. Si Dios te da el talento, ¿cierto?, de predicar la palabra, si Dios te da el talento de evangelizar, o si Dios te dio dones, como lo que es el don de sanidad, lo que es el don de discernimiento, el don de fe, ¿cierto?, el don del amor. El amor también es un don, también es un talento. Hay personas que tenemos ese don de amar, que es un don, es algo que Dios te da. No es que no, el amor es mío, no, el amor te lo da Dios. La responsabilidad que tenemos nosotros es entregar ese amor, sin mirar a quién le vamos a entregar ese amor. Su palabra dice que en uno de sus mandamientos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está más próximo a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Esos son próximos, ¿cierto? ¿Y quién es lo más próximo para nosotros? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Esos son los más próximos. Esos son nuestros más próximos. Eso es nuestro prójimo más próximo, ¿cierto? Y si Dios te pide que ores por tal persona, o hay alguien que necesita ayuda, sé ese pronto auxilio para la persona, porque tú eres embajador de Cristo en la tierra. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero nosotros como hijos de Dios debemos ser esa luz y esa sal de la tierra. Luz, alumbrar con la palabra de Dios. Sal de la tierra, que esa palabra se haga viva en nosotros y en aquellos que necesitan de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo hoy día quería compartir esta palabra para aquellos que de repente
se sienten que no, sienten que no son capaces, que les falta algo. Si te falta palabra, si te falta conocimiento, la Biblia está en todas partes, la puedes descargar de tu teléfono, de internet, la puedes comprar. Está la Biblia hablada, o sea, hay muchas maneras de instruirse en la palabra. Hay muchas maneras. Si te cuesta leer, entonces descarga la Biblia hablada, que es por audio, la puedes escuchar si te cuesta mucho leerla porque te gana el cansancio muchas veces y te duermes. Si no te cuesta, ¿cierto?, leerla, entonces cómprate una y lee ciertas porciones cada día y ve instruyéndote, instrúyete cada día para ser instrumento. Si tú no estás instruido, tú no, obviamente no. ¿Cómo puedes enseñar a alguien algo que tú mismo no sabes? Pero si tú llegaste al conocimiento de Cristo, es necesario que poco a poco te vayas instruyendo. Si se sabe que tú no te vas a leer la Biblia en un mes, pero instrúyete poco a poco, busca el conocimiento, busca, ¿cierto?, ser lleno, ¿cierto?, de la palabra de Dios, ser lleno de su Santo Espíritu, ser lleno de Dios, del conocimiento de Dios que te va a dar las herramientas, ¿cierto?, para ser, ¿cierto?, ser luz para otros, para realmente encontrar tu propósito. Encuentra el propósito para el cual Dios te llamó. Porque Dios no te salva y no te restaura y no te sana solamente para que te quedes con eso, como ese siervo infiel, ¿cierto?, que escondió su talento, sino que da de gracia aquello que recibiste de gracia. Compártelo. Si no te crees, no importa, pero hazlo con amor, hazlo con convicción. Dios es el que ve tu trabajo, Dios es el que ve tu corazón, Dios es el que te recompensa. No esperes recompensa de las personas. La recompensa viene del cielo. Y la recompensa es amor, la recompensa es fortaleza, la recompensa es seguridad, la recompensa es paz, la recompensa es gozo, ese gozo que solamente Dios te da, que el mundo no te puede dar. El mundo no te puede dar paz. El mundo no te puede dar gozo, no te puede dar salvación, no te puede sanar, no te puede liberar, no te puede restaurar. El mundo no te puede dar vida eterna. Vida eterna, gozo, paz, amor y vivir una vida plena y maravillosa, solamente te la da Cristo. Pero para vivir esa vida plena con Cristo debemos, ¿cierto?, llenarnos para entregar a otros. Llenarnos de todo eso que Dios nos da para entregar también a otros. Porque si nos llenamos para guardarlo acá, en algún momento eso se va a vaciar y nos vamos a quedar vacíos. Siempre debemos estarnos retroalimentando de la palabra, de la presencia de Dios, de todo lo que significa caminar con Cristo y ser siervos, servir a otros por amor, así como Cristo lo hizo con nosotros, lo hizo con sus discípulos, así, y nos enseñó cuál era la manera de amar, cuál era la manera de entregar ese amor, cuál era la manera de enseñar, cuál era la manera ¿cierto?, de corregir, de exhortar, como dice la palabra, de instruir con amor, corregir, dice la palabra, corrige con amor, enseña con amor, dice, considerándote a ti mismo en el lugar de aquel, porque un día nosotros también estuvimos lejos de Dios, un día nosotros también estuvimos perdidos, también estuvimos apartados del amor de Dios, también estuvimos lejos, también estuvimos en tinieblas, también estuvimos en angustia, en desesperación, también estuvimos pasando por procesos terribles, sufriendo lejos de Dios, torturados, ¿cierto?, por la depresión, ahogados por el dolor, por la tristeza, por la pena, por las pérdidas, abusos. ¿Cuántas cosas sufrimos lejos de Dios? Entonces, considerémonos a nosotros mismos en el lugar de aquellos, porque nosotros algún día igual estuvimos ahí. No todos nacimos en un hogar cristiano, no. A mí me hubiera encantado, pero no fue así. Y así muchos llegan a Cristo, llegamos a Cristo con muchas heridas, con dolor, con pérdida, con muchas heridas en el alma que no se sanan de la noche a la mañana. Es un proceso, pero Dios ha hecho maravillas con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de quedarnos, ¿cierto?, sentados, esperando solamente recibir? Cuando nuestra tarea es, dice su palabra, dice que
que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás os será añadido. Lo dice en su bendita palabra, dice, y es una promesa de parte de Dios. Muchas veces nos afanamos, ¿cierto?, en una cosa, en la otra, y nos olvidamos, ¿cierto?, de lo importante que es ir, ¿cierto?, creciendo, ir entregando aquello que hemos recibido para seguir alimentándonos y retroalimentándonos de la palabra de Dios, para ir creciendo, para ir madurando en la palabra, porque en realidad lo que pasa con nosotros maduramos, nosotros tenemos que ir madurando, no nos podemos quedar como niños toda la vida. Y en Mateo, ¿cierto? Está así. Sí, en Mateo 6:33 el Señor nos da esa promesa y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y lo dice, y es una promesa. Y muchas veces es lo último que ponemos en práctica. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagamos primero lo más importante, que es lo que Dios nos dice. Es preocúpate, ¿cierto? Preocúpate, dice el Señor, de atender tu llamado, de atender tu propósito. Preocúpate primeramente de lo más importante, de cuál es el propósito de tu vida, para qué te traje yo a este mundo, para qué te rescaté yo, para qué te salvé. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Cuando tú encuentras el propósito de tu vida, te aseguro, te puedo asegurar, y te doy fe de eso, que dejas de andar a ciegas, dejas de vagar así a ciegas, de andar imaginando cosas y de perder el tiempo. Porque cuando tú descubres tu propósito, entonces tu vida tiene una dirección, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un sentido real, verdadero, por un sentido por el cual te dan ganas de despertarte todas las mañanas, y a veces de la noche no te quieres acostar porque estás tan inspirado, estás tan lleno de amor, de ganas, de fuerza, de pasión por la obra, que de verdad te faltan horas. Cuando no tienes un propósito, realmente a veces el día no acaba nunca. Es como que te aburres, te cansas, te estresas. Pero cuando tu vida tiene un propósito, de verdad te van a faltar horas, porque es así, te faltan horas. Porque Dios te llena de ideas nuevas, te llena de su palabra, te llena de su conocimiento, te llena de su verdad, te llena de su luz, porque estás en el lugar correcto, estás haciendo la obra de Dios. Por tanto, Dios te nutre y te capacita día a día. Te capacita, entonces por eso a ti te faltan horas, y por eso tu corazón se llena de gozo, y por eso tu mente está limpia de distracciones, de engaño, está limpia ¿cierto? de pesar, porque estás en el lugar correcto, en la dirección correcta. Entonces yo te insto, ¿cierto? Te invito, ¿cierto? Para que seamos luz, ¿cierto? Para que le des sentido a tu vida, para que encuentres tu propósito. Encuentra el propósito de Dios para tu vida. Ora, ayuna, clámale a Dios hasta que Él te diga cuál es el propósito de tu vida. De qué forma Dios quiere usarte para el reino. De qué forma Dios quiere usarte para su obra, para ganar alma, de qué forma quiere usarte para ser un siervo y sentirte útil, sentir que, a ver, Señor, ¿para qué sirvo? ¿Cuál es el talento que me diste? ¿Qué quieres que haga? Yo así lo descubrí, llevaba mucho tiempo pensando, decía, pero Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y hasta que no me determiné a encontrar el propósito real de mi vida, el propósito para el cual el Señor me había preparado. Porque yo decía, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Para qué? ¿Qué quieres que haga con eso? O sea, ¿qué quieres conseguir de mí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Tengo 1000 ideas en la cabeza, pero ¿cuál es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Y cuando empecé, ¿cierto?, a buscar eso, a no cansarme, ¿cierto?, de buscar y decir, insistir y llorar, y hasta que Dios me dio, ¿cierto?, ese propósito, o sea, y me hizo entender que sí se puede, con fe, con convicción, sí se puede, cuando tú realmente lo haces con amor y confías en Dios, porque tú no te estás promocionando a ti mismo. Nosotros estamos promocionando, de quién estamos hablando, es de Cristo, no de nosotros. Nosotros simplemente somos testigos, somos un testimonio vivo de su poder, pero un testimonio que le sirve a otros.
Un testimonio que le va a servir a aquellos que han pasado por lo mismo que tú, que están sufriendo lo mismo que tú sufriste. Y tú eres un testimonio fiel porque tú lo viviste. Entonces, si Dios te capacitó y permitió que pasaras por tantas cosas, es porque otros lo van a necesitar. Entonces tú tienes autoridad para hablar de aquello porque tú lo viviste, porque Dios te sacó de ahí, porque Dios te dio la victoria, te hizo vencedor y tú hoy día puedes decir, ¿sabes qué? Dios me libró de esto, me libró de aquello y hoy en día yo camino con Cristo firme. Dios le dio un sentido a mi vida, le dio un propósito, le dio un sentido verdadero, me dio deseo de vivir, me dio alegría, me dio felicidad, me dio gozo, me dio esperanza. Me dio plenitud de vida. Yo hoy en día soy una persona plenamente feliz. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi corazón, porque Él es toda mi vida, porque Él está en mi mente, en mi corazón, porque Él guía mis pasos, Él direcciona mi vida cada día. Porque por fe mi vida verdaderamente tiene un sentido. Yo te invito, te insto y te pido que nunca claudiques, que nunca te desanimes, que nunca vuelvas atrás. Nunca, por más pruebas, por más lucha, por más sufrimiento, dolor, por lo que estés pasando, no te rindas. Encuentra el propósito de tu vida y te aseguro que no vas a tener más deseo de volver atrás o no vas a tener más deseo de rendirte, que ya no te vas a sentir cansado, porque tú tienes un propósito. Su palabra dice, con los ojos puestos en Jesús. Mientras tú no quites tu mirada de Jesús, te aseguro que no te vas a agotar, que no te vas a cansar y que jamás vas a tener ganas de renunciar, porque vas a tener claro hacia dónde tú vas, cuál es tu meta, a dónde tú debes llegar, a dónde vamos. Tienes claro a dónde vas y tienes claro también qué es lo que debes hacer, porque cuando Dios te da un propósito, Él también te instruye, Él día a día te va capacitando, te va guiando. Entonces no va a ser que un día te despiertes y digas que hoy no sé qué hacer. No, para nada. Siempre Dios mientras tú mantengas tus ojos puestos en Jesús y en la obra de Dios y no quites tu mano del arado, como dice la palabra, para mirar atrás, entonces siempre vas a tener claro qué es lo que tienes que hacer. Siempre Dios te va a estar guiando, te va a estar instruyendo y te va a estar dando protección, seguridad y te va a estar dando la victoria día a día, porque dice un día a la vez. Basta a cada día, dice su palabra, su propio mal. Es un día a la vez. Yo en un día no puedo programar el futuro, no puedo. Es día a día, es paso a paso, es un día a la vez. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si estás viendo este video, si tienes el ánimo, ¿cierto? Y el afán de hacer la obra de Dios, y te insto, como te digo, y te animo, ¿cierto? Para que no claudiques jamás. Te bendigo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y espero vernos en un próximo video. Dios te bendiga.